Qué bueno llegar a este día 22 pensando en adelante, en lo que resta de esta aventura de 40 días llevando fe, comenzando una semana especial, porque es donde estaremos llevando el Evangelio, como lo propusimos al inicio. A mitad de los 40 días podemos empezar a mirar lugares donde llevar el Evangelio. No temáis manada pequeña, porque a vosotros le ha placido al Padre daros el reino. Y también el Evangelio compara el Señor en Lucas 13 como una mujer, dice que comparará el reino de Dios a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, y hasta que todo fue leudado. Cuando miramos la proporción que el Señor está señalando acá y nos pegáramos a la proporción, aunque es una escena de la vida real, no necesitaba mucha levadura para leudar toda la masa. Esta medida de levadura que esconde en 3 medidas de harina parece inferior a todo lo que se necesitara, pero ese poquito, esa poca de levadura va a leudar toda la masa. Estos pocos discípulos que el Señor estableció, a quien envió luego su Santo Espíritu, a los que estableció para que estuvieran con Él, a los 70 que envió, a los 120 sobre los cuales descendió el Espíritu Santo. La iglesia primera se expandió de una manera impresionante desde sus primeros anuncios del Evangelio por medio del apóstol Pedro, entre 5,000 y luego 3,000. Un puñado de gente fue capaz de impactar el Evangelio de su generación en gran parte de todo el reino. Hoy, 2000 años después, donde entendemos que la tarea todavía no se cumple, podemos tener la seguridad de que esa tarea se cumplirá. La palabra del Señor Jesucristo creo que son pertinentes para esta mirada de Lucas 13, donde alguien se le acercaba y luego de escuchar esta parábola, esta enseñanza, le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y el Señor les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y ahí está nuevamente la escena de los pocos llegando a muchos, donde un poco de levadura puede llegar a las 3 medidas de harina, y en ese proceso, hasta que todo fue leudado, el reino se establece y viene Jesucristo y hará su aparición y se manifestará en gloria. Y algunos que habrán pensado que con haber escuchado será suficiente, con haber seguido por las plazas y estar presente en sus enseñanzas será suficiente, si habrán una tremenda decepción de sí mismos, porque le dirán al Señor: Señor, pero estuvimos contigo, ¿cómo nos vas a cerrar la puerta? Estuvimos contigo en las plazas, donde estuvimos, Señor, contigo, escuchando, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y el Señor les confronta a su triste realidad: apartaos de mí, no sé de dónde sois, hacedores de maldad. El Evangelio tiene por propósito llevar el mensaje de salvación y formarles para que obedezcan todas las cosas que el Señor les dijo que debieran ser enseñadas y puestas en práctica. El Evangelio es un anuncio de buenas nuevas. La palabra de Dios hace reflexionar y sin duda libera a muchos que están en prisiones de maldad y de perversión. Pero eso no significa de que deben cruzarse de brazos y quedarse tranquilos como están. La vida cristiana es un esfuerzo continuo, no por lograr la salvación, sino es la señal de aquel que sabe a dónde va y vive esforzado por alcanzar la meta, como decía el apóstol Pablo: ciertamente olvidando lo que queda está, me extiendo en lo que está adelante. Esta manada pequeña que le dice el Señor: no temáis, esta medida pequeña de levadura que leuda toda la masa, este aviso donde si son pocos los que se salvan, ha de hacernos pensar a nosotros: si somos un puñado de gente pequeña, ¿podremos alcanzar a muchos? Pues así ha funcionado la iglesia desde que es iglesia. Un puñado de discípulos alcanzaron a muchos. Te propongo a que te acerques delante del Señor en su presencia, te consagres y que con corazón dispuesto diga: Señor,
Quiero ser parte de ese puñado que se esfuerza, que vive la esperanza para proclamarla, para poder llegar a muchos. Te prometo en el Señor de que si pones tu vida en sus manos, tus recursos, tu tiempo, tu fuerza, tus recursos económicos, de eso miraremos en los siguientes días, que son necesarios para que este evangelio se extienda, veremos la gloria de Dios y vemos como un puñado de cristianos decididos, motivados por la palabra del Señor. No temáis, manada pequeña. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vayan en mi nombre. Vayan en mi nombre. Este puñado de cristianos son capaces de llegar a la mayoría. Así ha sido desde que la iglesia es iglesia hasta nuestros días. Han habido muchos avivamientos donde la iglesia estalla en evangelismo y misiones, pero siempre comienza con un puñado. Te propongo, en este día 22 de nuestro recorrido 40 días llevando esperanza, súmate a ese puñado. Es un compromiso. Luego de escuchar esta palabra, haz un compromiso. Quiero ser parte de ese pequeño grupo que llega a todo. Aunque minúsculo, sé que voy en el nombre del Señor. Le ha placido al Padre darnos el reino y la autoridad de hablar en su nombre, como ese puñado de cristianos iniciales que llevaban la palabra a muchos en la casa y se multiplicó. Así también en nosotros, si anhelamos ponernos en sus manos, antes de que esperar que otros lo hagan, antes de que esperar simplemente que suceda, antes de recordar todas las veces que lo intentaste, piensa que esta es una nueva oportunidad y un nuevo tiempo para ponerse en las manos del Señor, para hablar, para evangelizar, para llegar a los grupos, para ganar a muchos. Estos 20 días que restan, ya con 18 días que restan en nuestro recorrido, que sean gloriosos y maravillosos, que puedas llegar al día 40 habiendo ganado a muchos para el Señor, para que veas sus nombres y sus nombres seguramente escritos en el libro de la vida porque vienen confesando a Cristo como Señor y Salvador. Somos enviados por parte de nuestro Señor. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a creerle a Él. Vivamos y afirmemos el llamado, nuestra identidad de quiénes somos, qué nos respalda y tenemos todos los recursos que el Señor nos ha dado y ponemos toda nuestra fuerza, nuestro entusiasmo y nuestras ganas para ver la gloria de Dios. Mis hermanos, hoy lunes, en nuestra día 22, te propongo hacer el esfuerzo por llegar a alguien con el Evangelio. Te vamos a entrenar, venimos el día este miércoles, es una capacidad especial y los días que restan, vamos a ir, vamos a llegar a ellos, vamos a llegar a los grupos. Vamos a llegar a grupos de gente donde no pensaste llegar. Y respaldados por la oración y tu consagración al Señor, vas a ver la gloria de Dios. Gente confesando su necesidad de Dios. No hay cosa más hermosa que tú puedas consolar, ayudar a alguien que tiene su necesidad de acercarse al Señor. Ese evangelismo personal, ese evangelismo que le haces en grupo de 5 o 6, gente interesada por escuchar el evangelio, en medio de tanta perversión y de tanta decepción por la política, por la justicia, por la religión, por el cristianismo, por el matrimonio, por la familia, por tantas entidades. En este tiempo postmoderno, donde se caracteriza por la desilusión de todos los sistemas. Levantémonos nuevamente, como ese puñado que se levantó al inicio, para hablar de parte del Señor, para ir con entusiasmo, para ir con fe. Vivamos la fe, vivamos en la esperanza. No vivamos derribados, deprimidos, contagiados de escepticismo por todo lo que nos rodea. Un puñado de verdaderos cristianos apasionados por alcanzar almas serán suficientes. No es lo que vamos a hacer por el Señor, es lo que el Señor se ha propuesto hacer a través de nosotros. Nuevamente, cierro este día con esta reflexión. No se trata de que podamos hacer para el Señor. Se trata de lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. En la enseñanza de la multiplicación de los peces, que también veremos en esta semana, nos deja grandes lecciones, como un puñado alcanza para muchos. Sé parte del puñado que alcanza para muchos. Sé parte de ese pequeño grupo que impacta a las multitudes. Sé parte de esa minoría esforzada que lleva fe y esperanza para alcanzar los corazones, algunos desatentos, pero muchos necesitados, que con una palabra de esperanza podrían despertar su búsqueda y su anhelo de buscar al Señor, de arrepentirse, de encontrar esperanza y una nueva vida. Sé parte de ese pequeño grupo en los días que restan. Capacítate, entrénate, entrégate al Señor y busquemos
de todo corazón al Señor que quiere glorificarse en medio nuestro. Que Dios te bendiga en este día 22.